iniciar nuestro culto de esta mañana. Nos da mucho gusto que estén todos conectados para recibir esta alimentación de la palabra de Dios. Voy a leer de inicio el Salmo 103. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, ahí en casa, le invito para que también lo lea junto con su familia en voz alta. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová a vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Les invito para que oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Hoy te damos gracias por el cuidado que has tenido de nosotros y queremos, Señor, exaltar tu nombre. Hoy te bendecimos, Señor, porque eres el único Dios verdadero, porque eres el Dios omnipotente, el Dios proveedor para su pueblo. Hoy, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y seamos confortados, Señor. Bendice a todos los hermanos, Señor, en la iglesia. Bendice desde los adultos mayores, Señor, los jóvenes, los niños, Señor. Permítenos, Padre, estar siempre haciendo tu voluntad. Te rogamos de tu bendición y de tu protección en todo momento, Señor. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanza. Les invito a que desde ahí, desde casa, todos estemos cantando bien fuerte, cante a todo pulmón. Ahora no tenga temor de que el que está ahí en un lado le pueda interrumpir a usted si se nos sale por ahí algún mal tono. No se preocupe, está usted en casa, está con su familia, así que le invito a que cante fuerte y se una con nosotros para alabar a nuestro Dios. El primer canto que vamos a entonar se llama Alabaré al Señor. Jesús, heridas de
de escribirse y la profecía fue completada, Dios le dio una orden a Juan, el apóstol, y le dijo que no sellara más ya las palabras de este libro. Y él despide este mensaje diciendo al Señor: sí, ven, ven Señor Jesús. ¿Cuándo nuestro Señor vendrá por nosotros? No lo sabemos, pero sí su palabra nos dice que el cristiano, el Hijo de Dios, el que cree en Jesús como su Salvador, el que lo cree aquí en su corazón, debe estar siempre preparado. Primero, para hacer lo que su palabra nos dice, lo que su palabra nos lleva a hacer, obedecer su palabra, sus mandatos. Jesús dice de hacer el bien, de la ayuda mutua, jamás nos olvidemos. Es importante que como hijos de Dios en todo momento busquemos ayudar a los necesitados. Jesús lo dijo y lo resumió de todos los 10 mandamientos. Dice, primero que nada, tenemos que amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a entonar a otro canto más que se llama Jesucristo basta.
Jesús nos enseña en su palabra y nos dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él, como dice este canto, Él es el agua que nosotros al beber somos saciados. Espiritualmente estamos llenos, estamos completos en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Les invito a que abramos todas nuestras Biblias y vayamos ahora al Salmo 121. Salmo 121. Le invito a que lo lea ahí con su familia en voz alta. Salmo 121. Dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a entonar otro canto más que se llama Vasijas Rotas, que nos habla acerca de lo que éramos. Estábamos perdidos sin Cristo, como el libro de los Salmos nos lo hace ver. Estábamos hundidos en el lodo cenagoso, y Él viene y nos pone, nos toma, sacándonos del lugar más alejado de Él, de lo más vil, y nos toma de su mano y nos pone y nos asienta sobre algo firme, que es Jesús. Él es la roca de nuestra salvación. Vamos a entonar Vasijas Rotas. Que tú llenas
Bien, hermanos, vamos ahora a la parte principal de este día, que es, vamos a ir a la palabra de Dios. Les invito por favor para que abramos nuestras Biblias al Evangelio de Mateo y capítulo número 8. Evangelio de Mateo, capítulo número 8, versículos 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Lo voy a leer, dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Dios Todopoderoso, hoy queremos, Señor, estar delante de ti, Señor, para que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que podamos ser edificados a través de ella. Y te ruego por mí, Señor, para que tú me uses y que podamos, Señor, todos crecer, Señor, en tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Este mensaje, hermanos, que quiero compartir con ustedes hoy, le he llamado momentos críticos en la vida de los apóstoles. Como hemos visto a través de las Sagradas Escrituras, durante los 3 años de ministerio de Cristo, Él hizo grandes señales, hizo grandes milagros, y sus discípulos fueron enseñados por Él durante estos 3 años. Durante este tiempo, ellos enfrentaron momentos críticos. Lo que hoy quiero hacer notar es, en cuanto a la debilidad de nosotros como seres humanos, la situación que estos hombres que vivieron al lado de Cristo durante 3 años, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la forma en la que ellos actuaron? Y también ver qué fue lo que Jesús les dijo a ellos, cómo es que Jesús tomó el proceder de ellos. En esta primera porción, en este pasaje de Mateo capítulo 8, vemos que Jesús va en la barca con sus discípulos. Estaban atravesando el mar de Galilea. Este mar de Galilea se caracteriza porque está a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, entre los meses de mayo y octubre, esta porción del mar de Galilea sufre de muchos vientos que le aquejan y se generan tormentas muy violentas. Entonces la palabra de Dios dice, los discípulos estaban en la barca con Jesús. Dice, vinieron al mar, que era el mar de Galilea, y una tempestad tan grande, es decir, era algo terrorífico. Dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Es básicamente como si las olas del mar vinieran y se tragaran la barca donde estaban ellos arriba. Nos denota algo importante aquí en cuanto a Jesús. Él había estado predicando, había estado haciendo señales, había sanado a la suegra de Pedro en los pasajes anteriores. Y él dice, estaba dormido. Él no estaba allí, digamos, con el ojo entreabierto, diciendo, voy a calar a los discípulos a ver qué hacen en medio de esta aflicción. Voy a ver a qué hora los discípulos vienen y ruegan por mi ayuda. No. Dice literalmente, Jesús estaba dormido. Jesús, en su calidad humana, siendo Dios todopoderoso, también presentó cansancio y fatiga. Entonces él estaba allí, dormido. La barca era azotada por el viento y las olas venían sobre ella. Bueno, a pesar de todo eso, Jesús seguía dormido. Mientras tanto, los discípulos estaban ellos temerosos. Creían ellos que iban a morir. Había venido sobre de ellos el miedo. Y fíjese lo que dice entonces la palabra de Dios en el versículo 25. Vinieron sus discípulos
y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Es decir, el miedo había invadido la vida de los discípulos. Entonces ellos vinieron ante Jesús, el creador de todas las cosas. Y entonces él, despertando de ese sueño profundo que él tenía, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Recuerde que estamos en el mar de Galilea, azotado por los vientos. La tempestad casi hacía sucumbir la barca donde ellos iban. Y dice ahí: y se hizo grande bonanza. Bonanza no quiere decir fiesta, Bonanza quiere decir una quietud y una calma tremenda. Es decir, de haber una tempestad a grado tal que su vida estaba en riesgo y que la barca se iba a voltear, o que ellos iban a hundir, o que iban a naufragar. Dice, Jesús se pone en pie y entonces dice, reprende a los vientos y al mar, y entonces viene una calma tremenda. Hay una quietud y una apacibilidad allí en el mar de Galilea, que todos los que estaban ahí, dice el verso 27, los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero que vayamos ahora a otro pasaje en el Evangelio de Mateo, ahí mismo, capítulo 6, versículo 30. Mateo, capítulo 6, versículo 30. Recuerde que estamos viendo momentos críticos en la vida de los apóstoles, cómo respondieron ellos a situaciones difíciles en su vida y cuál fue la respuesta de Jesús hacia ellos. Vimos entonces la tempestad en el mar de Galilea, y Mateo 6 es un pasaje muy conocido porque muchos sabemos de memoria incluso Mateo 6:33, que es un pasaje que nos habla sobre el afán por las cosas, el afán por la vida, la ansiedad por el qué será del día de mañana, las preocupaciones por el sustento de cada día, el alimento, el vestido, el hogar, el techo. Y Jesús nos muestra en esta porción de Mateo 6 que lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. Entonces dice Mateo capítulo 6, versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta porción nos dice entonces que Jesús está hablando a los discípulos diciéndole: no se preocupen por lo que va a ocurrir el día de mañana, no se preocupen por el sustento diario. Dice, yo les voy a proveer día a día de lo que les haga falta. Es una seguridad que tenemos en Él de su provisión. Y entonces Jesús está retando a los discípulos a algo importante. Recordemos lo que leímos en el pasaje anterior de Mateo 28, donde Jesús les dice, hombres de poca fe. Y luego acá, en Mateo 6:30, les vuelve a decir otra vez, hombres de poca fe. Quiero hacer un paréntesis de que pensemos, siempre que Jesús le hablaba a sus discípulos y tenía cierta circunstancia que él quería como hacerles ver, era esta situación, su condición como hombres de poca fe. ¿Qué estaba diciéndoles Jesús? ¿Los estaba minimizando o regañando? No, les estaba haciendo ver que necesitaban ellos depender más de Dios, que no debían poner sus fuerzas, sus esperanzas en lo material, en lo que vemos día a día, sino que nuestra fe y esperanza está puesta en Jesús. Vayamos ahora a otro pasaje, aquí mismo en Mateo, que es el capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante. Esta es otra porción que habla acerca de la tempestad. Muchos la han escuchado o incluso hasta hay películas en relación a esto, cuando el apóstol Pedro camina sobre el mar. Quiero que lo leamos. Dice en Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba solo orando. Recordemos que él
envió por delante a los discípulos en la barca y les dijo: adelántense. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Recordemos que uno de los nombres de nuestro Señor es Yo soy. Él es quien desde los tiempos antiguos, como lo describe el Antiguo Testamento, Dios se presentaba ante su pueblo diciendo: yo soy, uno de los nombres de nuestro Dios. Entonces Jesús les dice a sus discípulos que están en medio de ahora esta barca que está siendo azotada otra vez, como lo dice aquí, azotada por el viento y las olas que golpeaban contra la barca. Les dice Jesús: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta porción entonces de Mateo capítulo 24 tiene mucha similitud con lo que estamos viendo que se ve en el pasaje de Mateo 6 y el pasaje de Mateo 8. Situaciones críticas en la vida de los discípulos donde su vida estaba en riesgo. Tal vez la más, la menos grave de ellas era la de Mateo 6, donde ellos se preocupan por el día a día, por el sustento, por el alimento. Pero ya como entramos a Mateo 8 y a Mateo 14, ahí la vida de ellos estaba en juego en ese justo momento. Sentían que morían. Veamos lo que dice en Mateo 8, 25 al 26. Dicen los discípulos: sálvanos que morimos. Ellos estaban a punto, dice, de voltearse la barca, porque las olas eran del tamaño de la barca y estaban a punto de voltearse. El miedo se había apoderado de ellos. Recordemos lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que estar confiados en nuestro Dios. Dice: ¿por qué? Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. ¿A qué se refiere? A que nosotros dependemos de nuestro Dios, en que Él es nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Era como el reclamo de Jesús hacia ellos: no tengan miedo. Dice: ustedes tienen que ser fuertes. En Mateo 14, dice ahí, el pasaje que acabamos de leer, los vientos y las olas azotaban a la barca, y entonces vieron venir a Jesús a lo lejos caminando sobre el mar. Y ellos dijeron: es un fantasma. Dice: jamás habían visto ellos algo así en su vida. ¿Y qué entró en sus vidas? El temor. El miedo inundó sus vidas. Dieron voces de miedo. Me imagino a los discípulos atemorizados arriba de la barca, creyendo que iban a morir por ese fantasma que venía a ellos. Pero entonces Jesús se identifica y les dice: no tengan miedo, yo soy. Dice: no temáis. Y entonces allí es donde el apóstol Pedro dice al Señor: si en realidad eres tú, permite que yo vaya y camine sobre el mar y llegue hacia ti. Y sí, la palabra de Dios lo enseña. Jesús da la orden a Pedro para que venga hacia él. Versículo 29 de Mateo 14. Y dice Jesús:
ven. Y desciende Pedro de la barca y se andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Entonces, ¿qué está ocurriendo en los momentos más críticos en la vida de los discípulos? ¿Por qué le llamamos los momentos más críticos? Fue seguramente, tal vez para ellos, incierto, cuando tenían a la multitud y no tenían con qué alimentarla, pero no tenían miedo, porque no sabían que en ese momento se iban a morir, iban a tener hambre, pero no estaban ellos temerosos de morir de hambre, no, era un momento crítico. Dice entonces su palabra, la vida de ellos aquí estaba en riesgo en ese justo momento. Jesús le dice a Pedro, ven. Y cuando él empieza a caminar sobre el mar, sobre las olas, dice entonces, puesta su vista en Jesús, quien le está llamando a ir hacia él, él empieza a caminar, a dar paso firme sobre el mar. Pero luego entonces él titubea y desvía su vista de Jesús. ¿Y qué empieza a ver? La adversidad que hay alrededor. Empieza a ver cómo el viento azota su cuerpo, cómo las olas del mar llegan y le golpetean. Y entonces viene sobre él, ya saben, el miedo. Inunda su vida de miedo y teme por su vida. Y de haber desviado su vista de Jesús, dice la palabra de Dios, empieza a hundirse. Y entonces exclama y dice lo que también los discípulos habían dicho. ¿Qué es lo que hacen cuando clamamos y tenemos miedo? Los discípulos lo dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces Jesús, cuando el apóstol Pedro dice lo mismo, Señor, sálvame, dice Jesús, extendió su mano, lo tomó firmemente y entonces le pregunta, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Dice, entonces subieron en la barca y el viento se calmó. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, estos fueron momentos críticos en la vida de los apóstoles. Ahora, otras porciones más adelante en las Sagradas Escrituras nos dicen que los apóstoles murieron. De algunos no nos dice cómo murieron, pero sí nos dice de uno de ellos, de Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de el trueno. Dice la palabra de Dios que el rey Herodes mandó matar a Jacobo a espada. Esos fueron momentos críticos. Ahí Jacobo perdió su vida. El apóstol Juan murió en la isla de Patmos. Recordamos al apóstol Pedro que estaba predicando en Roma y él entonces fue torturado con flagelos, con azotes y fue crucificado. Pedro murió crucificado, pero él dijo, yo no quiero tener la misma muerte de mi Señor, soy indigno. Él no quería morir siendo crucificado y dijo, mejor inviertan la cruz. Y el apóstol Pedro murió crucificado con la cruz invertida. Otros de los apóstoles fueron muertos, se les arrancaba y les torturaban su cuerpo, arrancaban su piel. Otros fueron decapitados. Esos fueron momentos críticos en la vida de los apóstoles. Jesús permitió que sus discípulos pasaran por esos momentos. Quiero que vayamos ahora al pasaje que leímos hace un momento en el Salmo 121 y ver un versículo en especial que nos hace referencia al cuidado que Dios tiene de nosotros. El Salmo 121. Salmo 121. Cuando Jesús está hablándonos en su palabra, nos dice del cuidado que Él tiene de nosotros. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué los discípulos, los que caminaron con Jesús durante 3 años, los que aprendieron de Él durante 3 años y fueron sus emisarios del mensaje de salvación, quienes llevaron y pregonaron a muchas naciones el mensaje de Cristo, por qué murieron de una forma tan tremenda? ¿Por qué tuvieron que sufrir? Bueno, su palabra nos dice y nos enseña. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice Jesús, va a perder su vida. Si está dispuesto a dar su vida por mí, entonces va a tener mucha ganancia.
¿Cuál es esa ganancia? La vida eterna con Dios en el cielo. Siempre que vayamos a la palabra de Dios, tenemos que ver la palabra de Dios como es, como el apóstol Pablo lo enseña y nos lo escribe en las cartas a los Corintios. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y entonces, obviamente, la palabra de Dios es nuestra vida espiritual. Entonces, cuando Dios nos está hablando en lo espiritual. Él nos dice, Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué los discípulos fueron torturados? ¿Por qué murieron de una forma tan tremenda? Mientras Jesús estuvo con ellos esos 3 años, se les mostró, tienen que tener fe, tienen que confiar en mí, yo los voy a cuidar. Y el Salmo 121 nos dice de esto. En el versículo número 5 del Salmo 121 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Y luego explica, Él guardará tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Pudiéramos entender que Salmo 121 es como una especie de protección absoluta que Dios nos da a todos sus hijos. Sí lo es, sin lugar a dudas. Él tiene el cuidado de nosotros. Como cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo allá en Egipto. Y Dios envió las plagas sobre el pueblo de Egipto. Ni una sola de las plagas tocó a su pueblo escogido, al pueblo de Israel. Ese es el cuidado que Dios tiene de sus hijos. Y entonces, a través del Salmo 121 nos muestra el cuidado que Dios tiene de nosotros. Pero ¿será acaso que nosotros no tendremos jamás dolor o enfermedad? No, en ninguna manera. ¿De qué está hablando Dios en su palabra, en el cuidado que tiene de nosotros? Dice, tienes que saber, lo dice Dios en su palabra, que Él va a guardar tu alma. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Lo más preciado que tiene el hombre es el alma. Es lo más valioso. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos. Que lo más importante es el alma. Cuando el libro de Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, se refiere al cuidado que Dios tiene de nosotros y que nosotros debemos confiar en Él. Depositamos nuestra fe en Jesús, que es nuestro Salvador. ¿Y qué va a hacer Él a cambio? Él nos va a dar paz. Nos va a dar, como lo dice Mateo 6:33. Si tú buscas el reino de Dios, todas las demás cosas que tú necesitas, Él te las va a dar por añadidura. Él va a cuidarte. Y eso es lo que está haciendo nuestro Dios. Él va a guardar nuestra alma. Hoy estamos ante una situación tremenda, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Esta pandemia por el virus del COVID-19. Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él quiere decirnos a nosotros esto especial. Él va a guardar nuestra alma. Él en su palabra, en su poder, en su soberanía, tiene un tiempo especial para cada uno de nosotros. Él nos va a llamar cuando Él quiera llamarnos. Y Él va a permitir que tal vez algunos de nosotros se enfermen o que ninguno de nosotros se enferme. No por eso Él deja de ser Dios. Él sigue reinando y Él está en su trono allí sentado y está ejecutando su soberanía sobre nosotros, sus hijos, y sobre los que no son sus hijos. Dice su palabra aquí en Mateo. Dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Él es soberano y Él hace su voluntad. Él hace lo que Él quiere, Él hace lo que a Él le place. Pero, ¿qué es lo que le dijo Jesús a los discípulos en el momento más crítico de su vida? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué hicieron los discípulos? Clamaron. ¿Qué hicieron? Señor, sálvanos. Señor, te necesitamos. Señor, en nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Te necesitamos a ti. Cuando Pedro se estaba hundiendo en la barca, que dijo, Señor, sálvame. Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Y qué les dice? Tengan ánimo. Jesús les dice a los discípulos mientras Él se acercaba caminando sobre el mar,
no teman, yo soy. Y entonces el Salmo 121 nos dice, yo voy a guardar tu alma. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, resguardando nuestra alma. Tenemos que estar confiados en Él. Cuando Dios nos llame, estaremos para siempre con Él. Quiero invitarte, si tú que me escuchas no sabes de esta seguridad que tenemos en Cristo, tú puedes tener esto que Dios ofrece, la seguridad de tu alma yendo al cielo con Dios. Es entonces que te invito para que ores conmigo. Cierra tus ojos. Dios está ahí clamando a ti, a tu corazón, para que rindas tu vida a Cristo. Dice en su palabra, todo aquel que clama a Él, que rinde su vida a Él, puede tener el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que quiere Él? Que le reconozcamos, como lo hicieron los discípulos. Señor, sálvanos. Es la necesidad que tiene el hombre de ser salvado. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Y es entonces donde Jesús dice, no tengas miedo, yo puedo salvar. ¿Qué voy a salvar? Tu alma. Eso es lo que hace Jesús. Danos esta seguridad a nosotros para salvar nuestra alma. Así que te invito para que cierres tus ojos y ores y entregues tu vida a Cristo, que puede darte el perdón, que puede darte la vida eterna. Cierra tus ojos y clama allí a Dios y dile, Señor Dios, hoy estoy delante de ti, arrepentido de mis pecados, reconociendo mi maldad, mi pecado que he cometido delante de ti. Y hoy, Señor, con un corazón humillado, con un corazón humilde y arrepentido, te ruego perdón por mis pecados. Hoy yo reconozco a Jesús, que vino a este mundo a tomar mi lugar en la cruz. Yo merecía pagar por mis pecados, pero Cristo pagó por mis pecados. Cristo tomó mi lugar en la cruz. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Confío en Él, le rindo mi vida, te la entrego hoy, Señor. Yo creo, como dice tu palabra, que Jesús resucitó al tercer día para darme vida eterna. Por eso, Señor, hoy te doy gracias por este perdón que me das y por la vida eterna que tengo por creer en Jesús. Gracias porque tengo esta seguridad, como lo hicieron tus discípulos, de venir ante ti y clamar, Señor, sálvame. Hoy sé, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 121, que tú guardarás mi alma. Hoy te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida para que tú la uses, Señor, y me permitas también llevar a otros tu palabra, tu mensaje de salvación. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Y te invito, mi hermano, tú que ya has creído en Jesús como tu Salvador, a que inclines allí tu rostro y te unas en oración con nosotros, reconociendo esto, el poder de nuestro Dios en nuestras vidas, en que Él guarda tu vida, guarda a tu familia. Cuando estaban allí en Filipos presos, el apóstol Pablo y Silas le dijeron a aquel carcelero, cuando él les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la seguridad que Dios provee de la provisión diaria, del perdón de los pecados, de la vida eterna, pero de la seguridad en Cristo. Entonces todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador tiene esta protección de parte de Dios, el cuidado que Él tiene de nosotros. Te invito para que oremos y que tengamos estas peticiones en nuestros días, en nuestro orar diario, en especial por nuestros adultos mayores, por nuestros hermanos enfermos en la iglesia, por los niños, por aquellos hermanos que padecen alguna enfermedad y también por los médicos y enfermeros de nuestra congregación. Que Dios nos cuide y nos fortalezca en todo momento. Y como dice su palabra, de la ayuda mutua y de hacer el bien, no nos olvidemos.
Les invito para que oremos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Dios Todopoderoso, y estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por la vida, por la salud que nos das y porque nos permites venir, Señor, delante de ti. Hoy te rogamos, Padre Santo, una bendición especial, Señor, para nuestros adultos mayores en la iglesia. Te rogamos de tu protección para ellos, Señor. En especial, recordamos, Señor, para que bendigas a nuestra hermana Carmen, a nuestra hermana Dorquis, a nuestra hermana Regina, mamá de nuestra hermana Lilian. Te rogamos también por nuestra hermana Tolita. Te rogamos, Señor, bendición para nuestro hermano Rubén, nuestra hermana Melín, por nuestra hermana María Elena. Te rogamos también, Señor, por la salud de aquellos que han decaído en estos días, como la salud de Alicia y su bebé. Te rogamos también por Melissa, que está ahora en el hospital. Te rogamos, Señor, para que les sanes, les restablezca, Señor, en su salud. Recordamos a nuestro hermano Rubén Bilbao, que les guardes, Señor, y les fortalezcas en todo momento, Señor. Bendice a nuestra hermana Lili Luébano en su salud con su tos, Señor. Te rogamos protección para ella. Te rogamos, Señor, bendición para todos nuestros hermanos, Señor, que están en casa resguardados. Recordamos a nuestro hermano Jacobo, nuestro hermano Narciso, nuestra hermana Lupita. Te rogamos, Señor, que guardes y protejas a cada uno de ellos, Señor, y que tu mano poderosa, Señor, les guarde y les proteja en todo momento. Te rogamos, Padre Santo, por nuestros niños, para que les dé salud, por nuestros jóvenes, Señor, para que se guarden fuertes y puedan ayudar a los demás. Y también, Padre, queremos poner en tus manos a nuestros médicos y enfermeras, Señor, en la congregación, y también a todos los médicos y enfermeras, Señor, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra ciudad. Dales mucha salud, mucha fuerza, Señor, para que puedan ayudar también a otros. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y nos unimos en oración en este momento, Señor, para que derrames de tus bendiciones, Señor, sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia, Señor, en todo momento, Señor. Permítenos ser fuertes, guárdanos de todo mal, Señor. Y sobre todo, Señor, permítenos llevar tu palabra. Permítenos que en estos momentos difíciles y críticos tomemos la oportunidad, Señor, para hablar de Cristo. Y que ahora, Señor, que has confortado nuestros corazones, que sabemos, Señor, que el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias porque hoy confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos, porque no hay temor en nuestras vidas. ¿De qué temeremos, Señor, si tú estás con nosotros? No tenemos temor, Señor, de lo que pueda hacernos el hombre, ni aún las pestes, Señor, que estén alrededor nuestro, las enfermedades, ni aún, Señor, la falta de sustento, porque tú eres nuestro proveedor. No tenemos temor, Señor. Gracias por perfeccionar nuestras vidas en el amor, Señor. Gracias te damos, te exaltamos, te honramos con nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir juntos de su palabra.